La poeta peruana Vanessa Martínez ha publicado un nuevo libro. Se trata del poemario Artefacta, selección y traducción multilingüe, que ha aparecido bajo el sello Vallejo & Co. Se trata de una selección de poemas de Vanessa extraídos de varios de sus libros anteriores, pero que en este libro, en esta reunión, cobran un significado y un matiz particular. Y justamente sobre este libro, que será presentado muy pronto, este martes 1 de febrero a las 7:30 en la Municipalidad de Pueblo Libre, pues yo conversé con ella y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y de manera delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en San Isidro, en la avenida Camino Real, dentro del local del Centro Cultural de la Universidad Católica del Perú. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con Vanessa Martínez aquí en Letra Capital, temporada 2022. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos charlar sobre tu más reciente libro, Artefacta, selección y traducción multilingüe, que ha sido publicado en una muy bonita edición por Vallejo & Co. ¿Qué tal? Contenta de estar acá en tu espacio, que es bastante interesante, sobre todo para los lectores. Sí, se presentó el año pasado, todavía no se presenta, o sea, se ha presentado fuera, porque este librito tuvo un viaje 2 horas antes de recibir el libro, toda la cantidad de libros, 2 horas antes lo recibí y me fui de viaje, estuve participando en festivales en la Unión Europea, en varios países, y tuve esta oportunidad que me facilitó a mí llevar un poco de todo lo que significa ya un trayecto de trabajos y de 4 libros en esta selección, que traducí en varios idiomas, ¿no? También era el pretexto de las invitaciones para llevar esto a que se conozca en ciertas zonas donde ya se había realizado publicaciones pequeñas en algunos blogs o periódicos de literatura tanto de Eslovenia como de Portugal y algunos países, ¿no? Entonces, lo interesante de esto era ver las posibilidades del libro, ¿no? Las posibilidades que tenía el libro. Y bueno, de esta forma sale Artefacta y llegó un diciembre casi, y de todo el alboroto ya era imposible, enero también se volvió para todos los peruanos un mes imposible, entonces sale el 1 de febrero, es que realmente estamos presentando el libro en la municipalidad de, de Pueblo Libre, ¿no? Donde todos están invitados. Por supuesto que sí. Vanessa, primero quisiera preguntarte una curiosidad mía. Bueno, el libro, que es una selección de tu poesía, en realidad, que está desplegada en ya varios libros que has publicado, quería preguntarte un poco cómo fue el proceso de selección. Tú hiciste la selección, y si tú la hiciste, ¿cómo fue el proceso? Digamos, el hecho de seleccionar unos poemas en detrimento de otros, ¿fue fácil, fue difícil? ¿Cómo te resultó? Claro, entiendo, porque la idea era armar un cuerpo, o sea, este arquetipo que funcione para hacer un cuerpo absoluto. Sí, entiendo que todo este trabajo tengo que darle totalmente el crédito a la editorial, en este caso a Bruno Pollack, que fue el encargado de seleccionar este cuerpo que es Artefacta, ¿no? Y Artefacta también en parte por ser una suerte de artefacto de comunicación. Y también, digamos, otra particularidad del libro es algo que tú mencionabas hace un momento y que tiene que ver justamente con la traducción. Es decir, está tu poesía, una selección que, claro, se puede leer también como un libro independiente aparte, eso es lo interesante, pero también está traducida a tres lenguas, ¿no? El inglés, el italiano, sí, incluso el canarés, sí. que te debo... Ah, 5, hay 2 que se me han... Italiano, portugués, esloveno. Esloveno. Inglés. Y canarés, que es que sí,
debo confesar que no lo tenía mapeado, ¿no? Portugués, el Bueno, fin, el esloveno, incluso el esloveno, pero no el canarés. claro, el canario es una lengua ya milenaria de la India, de una población bastante grande que habla la India, también es una nación súper inmensa, entonces. Me sorprendió bastante, yo tenía bastante, de todas las lenguas que has mencionado, o sea, definitivamente a mí me sorprendía. Mi temor era más con el canario, ¿no? Porque la poesía, de pronto nosotros hemos leído poesía hindú, que es un poco más mística, entonces yo también soy consciente de la transgresión con la que trabajo, ¿no? Entonces, para mí era un poco confrontativo o en tal sentido, pues me cuestionaba mucho si podía funcionar esto en, en la India, ¿no? Y tuvo mucha aceptación, estuvo muy bien, porque estos textos previamente fueron trabajados ya para algunos blogs, como ya te comentaba, y trabajamos de la mano del poeta Shiva Prashak, que es uno de mis poetas favoritos vivos de la India, que es una eminencia y es de verdad de una sensibilidad muy particular. Tuve la suerte de trabajar con él de la mano en la pandemia. Él definitivamente habría más poemas, pero todavía nosotros no hemos llegado a desarrollar estos poemas en impreso porque todavía el libro no va a ir hay un proyecto de viaje, pero todavía no va a ir de viaje, y otra porque son publicaciones ya que van a pasar a ser digitales, y también por el costo, ¿no? Ahorita, miras, sacar un libro en pandemia ha sido realmente yo felicito a todo el acto heroico que ha sucedido, y lo cual habla muy bien de nuestro empuje como poetas, ¿no? O sea, persistir y resistir sobre todo, ¿no? Porque no hemos tenido una buena época para nada, y hemos logrado tener una buena cosecha de libros, de producción literaria a pesar de todo. Bueno, hablando ya del libro en sí, de los poemas, que claro, si bien se puede leer como decíamos, con un libro adicional dentro de tu corpus, también pues recoge de alguna manera también, o nos permite una mirada, ¿no? a tu poesía. Y en ese sentido uno puede encontrar pues algunas como recurrencias o huellas que están en tu obra, ¿no? Y por ejemplo se me viene a la mente quizás la más obvia, que tiene que ver con la carne como por su imagen potente, tanto metafórica como simbólica, ¿no? Entonces, que aparece en varios libros, desde el primero, valga el título, del carnicero, perdón, e incluso en otros libros también, ¿no? Incluso hay un libro que se llama Carne, si la memoria no me falla. ¿Cómo surge esta recurrencia? ¿Cómo encuentras esa línea metafórica, simbólica, tan poderosa que nos permiten muchas lecturas? En un momento, en un momento dado, ya también cuando empiezas a trabajar con ciertas imágenes que ya definitivamente se vuelven recurrentes, o también como que no necesariamente tendría que ser de esta forma, ¿no? Que tal vez el lector pueda ver de forma... La visceralidad existe, la transgresión existe, está clara. Pero la carne tiene que ver más que ver como como el sujeto poético expuesto, ¿no? El personaje de consumo. Y, y tiene que ver con este capitalismo que enfrentamos nosotros mundialmente también, ¿no? Porque y la globalización ahora, porque hay toda una historia detrás de intentar sobrevivir como individuo, siendo parte de un sistema que sabe quiénes pueden ser ricos y quiénes pueden ser pobres, ¿no? Que nos ha dividido, nos ha sectorizado. Entonces creo que es parte de los libres pensadores de la poesía y de otras artes, es un poco reflejar, ¿no? Este momento político o histórico, pero creo que ya se ha vuelto un patrón ya que se repite, ¿no? De distintas formas, pero es como cíclico, se repite siempre. Es un tema que ya de pronto
podría ser igual, pero seguimos siendo también nuestros propios mercenarios y y las víctimas, ¿no? O sea, entonces, más que nada, intentaba en la obra, como verás, visualizar esto, ¿no? Que somos tanto víctimas como victimarios, utilizando también el lenguaje, la primera persona y la segunda persona, ¿no? Eh, y también hablar ya desde una mirada más crítica, ¿no? En el último libro. Pero lo que quiero dejar en claro en todo esto es que nos hemos vuelto tan consumidos como consumidores de esta situación que ya se ha vuelto cíclica. Somos este mundo con pequeños mundos que se va repitiendo y no cambian, no le estamos dando siempre el mando a un lado político que nos va a volver a poner del mismo lado. Creo que ya el hecho de dar poder al poder, ya sea de izquierda o de derecha, termina siendo una pérdida de tiempo. No hay una política que nos ayude sobre las leyes elementales del planeta, del universo. O sea, siempre estamos votando por un mismo círculo. O sea, ya hay una cultura, ya hay una contracultura política, una contracultura sobre los beneficios que uno debería tener para cuidar el planeta, o leyes que protejan, y también nos protejan como personas, ¿no? Creo que siempre vamos a estar votando por el desastre, por la eclosión. Siento todo el tiempo eso, ¿no? Y que por eso también somos cíclicos, ¿no? No va a venir ningún Mesías a salvarnos. Entonces, por eso hablo también de la víctima y el victimario, ¿no? En este sentido. Ahora que justamente... Y la carne, pues, evidentemente es el territorio de cuerpo, poder y de lucha, ¿no? Es un territorio político, no es un territorio erótico, no es todo lo contrario. Exactamente, de poder, como tú dices, de víctimas y victimarios, y también del consumo, ¿no? También tiene, por eso te decía que me parece muy interesante el recurrir a la carne como elemento metafórico y simbólico. Pero ahora que mencionabas de lo crítico, es también otra constante que yo siento al leer tu poesía, ¿no? No solamente, digamos, la mirada crítica, sino incluso el tono crítico que está inmerso en tu poesía. Y yo me aventuraba, quizás me equivoque, me corregirás, pero lo vinculaba un poco con el rock, digamos, con la postura de ser críticos, del entorno, esa manera de mirar que está en tu poesía también. ¿Tiene que ver un poco con eso? Claro, creo que a los escritores, por el tema de cuidar mucho el lenguaje, la preciosidad de las palabras, nos ha alejado bastante de este tono crítico, ¿no? O en todo caso, lo lírico también ha llegado a sucumbir con un preciosismo que ya es old school, por decirlo así. Y de pronto el rock siempre ha estado como vigente y moderno porque ha sido crítico, ha sido denunciativo, ha sido rítmico, ha sido de muchas formas algo que no se ha podido todavía ni cuestionar ni censurar, ¿no? A través de los años. Y creo que también por la experiencia en música que tengo, haber cantado en alguna banda o haber pertenecido a este circuito desde los inicios de mi vida, con amigos, artistas y músicos, me ha permitido también a mí tener esa capacidad, y en el teatro también, ¿no? Definitivamente uno ejerce tanto esta de las primeras personas que hablaba y la segunda persona en los textos de víctima y victimario, me ha permitido también con el teatro y la música, toda esta suerte también de la que estoy, que tengo como capital humano, construir en esa pequeña riqueza que me ha construido a mí como escritora o como artista,
llegar a sacar provecho de estos lenguajes, porque finalmente la música es un lenguaje, todo tiene un lenguaje, pero todo tiene poética, porque la poesía es el primer arte y algo que no tiene poética no tiene nada. Entonces, ahí vamos a confabular a todas estas artes que han pasado por mi vida y a llegar a un acuerdo para comunicarnos, ¿no? Con ritmo, con denuncia, sin miedo, ¿no? Entendiendo que ya es ficción. Y entramos a la ficción. Y yo podría, es más, hasta decir que tal vez de chica lo primero que me impulsó tal vez a escribir fue cuando en primaria, o sea, más que escribir fue a mostrar, porque yo ya escribía en primaria. A mostrar fue cuando leí en cuentos peruanos este libro de cuentos peruanos, leí el cuento Con Jimmy en Paracas, de Bryce Echenique. Y yo digo, si este cuento se puede mostrar con esa belleza y esa narrativa que solamente Bryce y esa inocencia entre los niños, y comentar desde niña, desde una visión de niño, cómo tú puedes ser tocado o vejado de cierta forma en tu sexualidad, dije, entonces todo está dicho, todo se puede decir. Y después, yendo más allá a esta poesía que la que más se nos permitía leer, ¿no? Como Sor Juana o Amarilis, ya yendo a este tipo de poesía que era más asequible para que yo pueda leer, pero realmente yo ya sabía que la historia era de una monja que está enamorada de un imposible, o de otra, enamorada de una virreina. Entonces era como, ya para mí todo era posible, todo secretismo era posible, y para mí eso era súper interesante. Y creo que esos han sido mis pilares de niñez, ¿no? Y de ahí ya ir descubriendo ya más lecturas un poco más fuertes, tal vez en el tema denunciativo de hablar o de expresión misma también sonora, ¿no? Que no han respetado mucho un canon lírico, un canon tradicional, ¿no? Pero sin dejar de lado igual lo tradicional, ¿no? Porque hay que entender que el lenguaje evoluciona, pero uno tiene que saber en base a qué evoluciona, no tienes que leer a Vallejo, tienes que leer, no puedes obviar o pasar con una barra de decir, oye, llegué acá, me puse, no, tengo que saber de qué estoy hablando, ¿no? Y esto, que lo comento más para los jóvenes. Para los jóvenes. Entonces también, y justo por los jóvenes es que me interesa también escribir más que para esta sociedad que yo ya, o trabajar más que para esta sociedad, trabajar más para el futuro, ¿no? En vista de este asunto tan cíclico también, de haber descubierto esta situación, trabajar para un futuro, pero también a un futuro en algunas partes de Redondo, un futuro donde ya los valores van a ser la naturaleza, y creo que entramos en esta etapa donde la naturaleza se ha impuesto y ya hay nuevos órdenes, ¿no? Pero todos están esperando que pase la nueva ola o las olas nuevas que van a venir, pero no, y ya no empiezan a perder esta conciencia sobre el cuidado del planeta y los alimentos y todo lo que tenemos por perder, ¿no? Y creo que en ese sentido ignoramos mucho, ¿no? Siempre vamos a estar dejando eso de lado cuando es, creo, lo más importante para mí, considero, ¿no? Claro. Bueno, también más allá, digamos, de la música, que justamente te preguntaba por el tema del rock, también tu faceta musical, también es notoria en el libro, digamos, tus lecturas, ¿no? Tú justamente hablabas de esas primeras lecturas y hablabas de lo denunciativo, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos poemas que a mí los he subrayado porque me han encantado. Y, por ejemplo, hay uno que me resuena o me resonaba a María Emilia Cornejo, ¿no? Un poema que se llama No me toques, y que dice en alguna parte, y no te creas que te pensaré eterno en mí, yo soy la grosera de la ventana sin cortina, escupiré tu hombría no profanada, ¿no? Ese tono denunciativo, crítico, también siento que viene pues de tus lecturas, ¿no? Y a mí me resonó a María Emilia Cornejo, no sé si lo pensaste en algún momento.
definitivamente María Cornejo llegó un poco ya con la madurez de lecturas, porque yo de pronto estaba muy fascinada por algunos alemanes y algunas escritoras como Anne Sexton, como Edith Sodergran, y hasta la misma Pizarro, ¿no? Pero sobre todo tenía mucho a Blanca, ¿no? A Blanca, que siempre fue como esta madre que todo el tiempo estaba ahí. Ya con la madurez llega Ollé, llega Marimila Cornejo y algunas otras más, ¿no? Pero creo que estas principales lecturas iniciales, creo que lo que hicieron fueron eh, darme como referencia que todo se puede sacar, todo se puede hacer, todo se puede decir. Y sobre todo hay como 2 o 3 poemas donde te vas a fijar que la temática es sobre eso, ¿no? O sea, yo puedo estar haciendo lo que yo puedo hacer como lo haría cualquier hombre, pero no necesitas, no tienes por qué tocarme, ¿no? Yo puedo reírme de esto también si quiero. O sea, de eso se trata, ¿no? Pero es más complejo porque hay toda una ficción, una mini historia, ¿no? Que hay mucha ficción también, para ayudar a entender la comunicación, para que la comunicación tenga un poco más de fabulación también, ¿no? En lo que en el sentimiento, ¿no? Llegue más al lector. Llegas a un punto en el que escribes para ti, sí, pero también en la edición vas trabajando el tema del lector también. Bueno, creo que sí, y bueno, María Emilia sí, pues definitivamente es un referente innegable, innegable, pero como te digo, ya es una autora que yo empiezo a apreciar mucho ya en la madurez. Un poco para terminar, bueno, el libro se presenta ahora, dentro de poquito, febrero. Un poquito algunos datos sobre la presentación, quiénes te van a acompañar. Ya. Bueno, la performance la va a realizar, no sé si conozcan este bailarín súper conocido que hizo la puesta en escena. No es un bailarín súper conocido contemporáneo, profesor de la Escuela Católica, José Luis Obauste, y él va a hacer toda la performance junto a Cristian Olivares, que también es otro performance contemporáneo, ambos son profesores, y ellos van a realizar una performance de Un tercer ojo para el tiempo de la tristeza. Va a estar muy interesante, porque hay toda una deconstrucción sobre el texto, el movimiento, no más que baile, el accionar, una disección, ya lo van a ver con video, con audio, y después pasamos a la presentación, que estará a cargo de Marco Mato, que escribió la contraportada. Tuve la suerte de acercarme a Marco en la última temporada del libro, y tener unas conversaciones bastante fructíferas, interesantes, compartir opiniones y también nos dimos cuenta de que teníamos amigos comunes que habían sido mis maestros iniciales y eran del norte. Yo crecí un tiempo en Trujillo y eran muy amigos de él, y él me dijo, yo no te conocía de acá. Entonces le digo, pero usted debe conocer esto. Me dijo, y bueno, ya se llegó a entender un poquito de dónde salen mis referentes de edición, de escritura, mis inicios, cómo empieza todo esto, ¿no? Marco de pronto tuvo como la visión, ¿no? Acá muy poca gente se ha dado, dicen, aparece Vanessa, pero no hay toda una tela atrás, ¿no? Que me precede de inicios de lecturas iniciales, ¿no? Yo empecé a leer en Trujillo, y Alarcón me ayudó mucho, muy amigo de él, un poeta exquisito, y fue mi primer tallerista, el último también. Entonces él está ahí, y empezamos a hablar un poco, y hizo él ya conoce un poco cómo es el proceso también y la evolución ya de mi trabajo, ha tenido oportunidad de conversar conmigo. Y también estará Teresa Cabrera, que Teresa es un tema muy interesante para mí, porque Teresa la conozco también de la época del rock, nos hacíamos guiños, nos veíamos de lejos, por ella y su familia, ¿no? Que están muy vinculadas en ese medio. Y de pronto coincidimos en la poesía, ¿no? Y bueno, Teresa
tengo la suerte de que yo la aprecio, es mi contemporánea, la admiro, además soy gran admiradora de la poesía de Teresa, yo adoro a Teresa Cabrera, o sea, amo la poesía de Teresa, y he visto más de una presentación de Teresa, es acuiciosa, es incisiva, es muy buena. Entonces estoy muy contenta de que alguien que conoce mi trabajo, también la evolución de mi trabajo desde el primer libro, tenga la capacidad de, también de hablar. Entonces me parece que he hecho una selección muy, muy certera para hablar de algo que ya conocen y que pueden entender, dar a entender un poco más de las libertades que yo tengo, que me doy, ¿no? Para no estar hablando uno de su obra, porque eso es bien aburrido. Sinceridad. Y después, mira que yo, alguna época, Ángel Arteaga me invitaba a cantar algunos covers de Sabina, y bueno, acepté, y bueno, en esta oportunidad Ángelo va a cantar junto a Kevin Pacora, que es percusionista y músico total, o sea, va a tocar guitarra en esta ocasión, y van a hacer unas 3 canciones de Sabina, y de ahí un par de canciones así, escogidas al azar, donde yo en algunas voy a cantar, para traer un poquito de lo que he venido haciendo, ¿no? De lo que es también Artefacta, y un poco la esencia de lo que estoy construida, tanto como el teatro, con performance, pasando por la literatura y terminar con la música, ¿no? Esta situación, vamos a tratar de que haya una confluencia que sea también divertida, ¿no? Porque para que las personas no se aburran, ¿no? Pero a veces escuchamos así recital de poesía y salimos pero medio dormidos, porque a veces las palabras son una maravilla para comunicar, pero también en mucho tiempo estar escuchando es un poco cansón, ¿no? Y nada, lo que queremos es mantener una dinámica fluida de la comunicación sobre el libro y sobre lo que soy también, porque en parte esta es una selección, ¿no? Que habla sobre un trayecto con un lenguaje y una temática común. Muchas gracias, Vanessa. Siempre es un placer conversar contigo.